Hey everyone, this is Ari Maxi Dandy with a new video. In this video, I'm going to talk about a little more about the tail beast. Somebody asked me to just talk about them and see what how to use the beast and what are the abilities that are good for every and each one of the ninjas. So brace yourself because this is gonna be a very long video, most likely a 9-10 minutes video. So hold tight and let's start. First of all, when you're a beginner, the first thing you need to do is start upgrading all of your tail beasts from number 1 to number 2, 3, 4, 5 in that order, all the way to 9 to level 80. Do not go over level 80, right? You're just gonna waste time, gonna waste resources, so don't go over 80. Once you get to number 9, that one you bring it all the way to 100. Also, you bring number 8 to 100. Then you bring number 7 to 100, then you bring number 1 to 100, and finally number 4 to 100. And after that, you start bringing the other ones to 100, but that's the order that most of the pros actually use to get where they are right now. And the reason behind you use the number, 9, 8, 7, and 1 to 100 is because every time you upgrade them, as you can see, the level goes up for every and each one of the ninjas. They don't have any specific type. They just make sure that all types of ninjas go up in their power. So really important to get those ones up. Once you get those ones up, you can get a 2, 3, 5, and 6 up, all the way to 100. Now, once everything is to 100, in the meantime, you can actually start bringing up the talents. We're going to start with the 9 tails talent. The talent, basically, you start upgrading all of these ones that are 30-30 that you see over here, 30-30. Those ones, you're going to start bringing them all the way to 1830. All right, so it's 1830, and you're just going to leave them there and keep going to the next one. The reason behind that is because you're not going to waste too many resources on that. And what you actually need to get over here is these big balls right here. That sounded really weird, but that's basically what you're going to need. The big ones are the ones that are going to have to go to 10. And I explain that why in a minute. The ones that are 20, just leave it up until 12. All right, that's all you need. Don't go all the way to 20 yet. Just make them 12. Same way you're gonna get, these first two 18, and all the 20s you're gonna make them to 12. This one's just gonna make them to 10. Then you're gonna keep jumping on all of them, and then when you get to the next one, you're gonna get to 10 as well, all the way to the very last one. Once you get to the very last one, because of the puncture that you see over here, you're gonna bring it all the way to 2020. And from there, you're gonna come back and start filling up all the ones that you did not fill up, all right, until you complete them all. Do not do the third one. All right, the third one, what I'm gonna recommend is just enter it and activate it. There's gonna be a button over here that is like activate or something. You're just gonna press it once in order for you to have the best, the beast come out on the field every time you summon. Do that for every and each one of them. Once you do the 9 tails, you do the 8. I'm sorry. After the 9, you do the 4th. The 4, you do that because the same procedure. You go 12. 1830, 1230, 1010, 1830, 1830, 1230, and so on and so forth until you get to the very last one. You're gonna get it to 2020. You're gonna go all the way back to the very beginning. The reason why you have to keep these ones, like the big ones, in 1010 is because that's the only way you're going to be able to open the Jinchuriki ones. In this case, for the ninjas, I'm going to explain the ninjas in a minute, but the Jinchuriki for 4 tails is probably the most important one because it gives you this extra puncture for the ninjas that are being Jinchurikis in that moment. So that means every attack is going to be even more damaging for all of those ninjas. Also, the number 9 is another one that you need to actually up as much as possible, as fast as possible, just because that gives extra chakra, which is good. Those two are the ones that I use the most. And I will recommend after that to do the number 3 now that we need a lot of control rate. So, use those ones to give the ninjas control rate. But when it comes to the next one, I will choose number 5. Try to use number 5 for damage reduce, and so on and so forth. So that's the way that you actually do the tails. First start with from 1 to 9 all the way to 80. Then once you get to 9, you bring it to 100, bring 8 to 100, 7 to 100, and number 1 to 100, and then 4 to 100. All of those are the ones that you need to bring to 100. Then you can bring them all later on
for the other ones. Then on the first, talent that you need to start upgrading is the one for the nine tails, all the way to the very last one. And the last one, you just have to enter it and activate it once. But this one needs to be 2020 for the puncture, and I'll explain that in a minute. The reason why we do it this way is because for the ninjas, the tail beasts that you use the most are the 9 tails, the 8 tails, and the 4 tails and the 1 tail. Those are the ones that you use the most. Just remember that, because when you go into a battle, I'll see. Let's go over here by saying like that. So you can see on top of here, I have Kurama. If I get Kurama, that means all the ninjas that are on the floor, they get all the attributes that Kurama has on the talent, like per se the puncture, which is the most important one. So every time you have Kurama in there, the puncture for every and each one of them is going to cause more piercing damage to all of the ninjas on the opposite team. Then we have number 8. The 8 tails is for control rate, which means like all the ninjas that can have a second ability to seal or confuse or stun are going to be enhanced. And finally, we have the 4 tails, which is going to make the armor break even easier. It's going to make sure that the defense of these guys is like broken easier, so you can actually cause more damage. Or sometimes people use the 1 tail, which is going to do damage reduce for all of them. So all the ninjas in your team are going to be more resistant to attacks. So those are the ways that you use the ninja. So remember, if you want to put a ninja on the field, by just bringing it, I didn't have to do that anyway, by just bringing it up here, that means that any attribute that the ninja has, in this case for the last attribute, puncture, and all of this of course as well, is going to be added to the ninjas that you have on your side of the field. So try to do it in that specific order. Now, what happens to the Jinchurikis? When it comes to the Jinchurikis, you can put any ninja that you want, but you have to be a little wise when it comes to that, right? If we want to use the ninjas in this case to give attributes on the field, when we have the ninjas on the field, for example, when I use the 9 tails on the field because I want the puncher, I put Itachi on the field as well, just because Itachi has massive puncher, plus the Yara that he might be using, plus the 4 tails that he has as a Jinchuriki, plus the puncture that the 9 tails is going to have. So you have to be very careful not to put all the ninjas that are not good with puncture. I will put also Hashirama, I will put Madara, those ninjas, and who else? Probably I would put Naruto Kurama, maybe knowing that team. But those are ninjas that you need to put in there in order for you to take advantage of that puncher. If it will be the 8 tails, it will be ninjas, as I said, that can stun, ninjas that could seal, ninjas that could block other movements, like Sasuke Susanoo, that could be Kakashi Kamui, could be also Tsunade 100 Seals, it could be Obito. Those are the ninjas that I would think about, probably Conan as well. And same Hashirama, because of his ability. But if you're going to use other ninjas, for example, with the 1 tails, for example, I would use, Hidden, because that will give Hidden Hidden is a tank. So you will need to put the 1 tails on the field with Hidden. So Hidden could resist even more, Hidden or other tanks, like for example Sasuke Susanoo. If you're gonna use Kabuto as well, so he can resist even more. If you wanna use, for example, Naruto Kurama or same Obito, so you just have to make sure that the ninja that you put over there is a ninja that actually needs that resistance. And that's how you actually are gonna start, bring it up. If I start explaining all of that, then the video is gonna be like 20 minutes long, and I'm already on 8 minutes and 47 seconds. Finally, I'm going to explain how to use or what ninjas to put on the Jinchurikis. In my opinion, for the Jinchurikis, the way they are here, they are fine. I think instead of, like, for example, Tsunade over here for the control rate, I would use Obito, just because Obito needs to enhance their sealing ability. And the 4 tails, I will put those ones, of course, Naruto and Itachi. Probably I will put Madara as well. I can put I just put over there Manda, just because Manda's ability is actually pretty sick when it comes to 4 tails. On the 5 tails, which is this one, I will put Naruto Kurama, and I will put maybe Hidden. But I have Hidden on the 8 tails just because his ability actually is enhanced and he causes more damage with the ability. Same as Sasuke Susanoo, but I will put those two. I will put them on the 5 if needed. On the
the 9 tails is only for chakra. So I would put ninjas that actually need chakra, like Hashirama or Conan. But then you have to start, putting the ninjas over here according to your strategy. There's not a specific ninja that goes into specific Jinchuriki or into specific Biju. You have to, balance everything according to whatever you need for the specific battle. I guess that's I'm already over 10 minutes, but I guess that's already the kind of guide that you might need for the tail beast. If you have any more questions, please let me know. As usual, our Discord channel is gonna be on the description section. If you have any suggestions, comments, or topics that you want me to talk about, you can actually put them on the comments like everybody else does. But if you join our Discord channel, you're gonna have more how can I say it, like more diversity, and people is gonna help you more freely, with your specific examples. This is more like a general thing. This is basically how I roll with this account, but you can do it however you want to. Just try to make sure that it makes sense for the thing that you're trying to do, right? So other than that, please join our Discord channel, and if you have any questions, please let me know. I'll be around as much as I can. Now I'm going to jump into the Spanish section. Hola, buenas noches, les habla Arctic Maxidandi con un video más. En este caso voy a hablar acerca de las bestias de colas. Voy a ser un poquito más detallado. Este video puede durar aproximadamente 10 minutos la segunda mitad, así que prepárense, tomen lápiz y vamos a ver si pueden seguirme. Igualmente pueden regresar al video tantas veces como quieran para poder entender un poquito más de lo que ya había dicho anteriormente. Pero vamos a empezar con el video. Para empezar, las bestias se sacan después de cierto nivel. No recuerdo muy bien el nivel, para serles honesto, pero una vez que estén activadas, empiezan a subirlas del 1, 2, 3, 4 en adelante hasta llegar al 9, todas a nivel 80. No vayan arriba a nivel 80 porque eso solamente gastaría sus recursos. No gasten sus recursos. Llévenlos a 80 cada uno hasta llegar al 9. Cuando lleguen al 9, ese lo van a llevar a 100. Una vez que lleguen ese 100, el 8 llega a 100, el 7 llega a 100, el 1 llega a 100 y por último el 4 llega a 100. Así que van a llegar a 100 primero a Kurama, después van a llevar al Hashibi, después van a llevar al 7 colas, después van a llevar al 1 cola y por último van a llevar al 4 colas. Y ya después por los demás, pero esos son los más importantes de llevar al nivel 100 lo antes posible. La razón por eso es porque ellos afectan en poder a todos los ninjas. No tienen un ninja específico al que le afecten, no solamente fuego o agua, sino que a todos. No como por ejemplo el 2 colas, que solo afecta a los ninjas de fuego. Por lo tanto, no nos enfocamos tanto en eso. 2 colas debería ser el siguiente, ya que la mayoría de los ninjas son ninjas de fuego. Pero ya una vez que todos estén en nivel 100, mientras tanto, si pueden, la primera cosa que deben hacer es subir los talentos. Por ejemplo, el talento de Kurama. El talento de Kurama, que es el verdadero último, es la puncture, que es penetración. Con la penetración básicamente lo que hacen es que el daño se hace todavía más grande para los ninjas del otro equipo. Entonces traten de llevarlo tan rápido sea posible a 20-20. Todas las demás que están en 30, les recomiendo que hagan 18-30, 18-30, y a las que son 20 las lleven a 12-20 y ahí las dejen, no gasten más recursos. Después del de 10 se tienen que llevarlo a 10 sí o sí, y así 18-30, 18-30, 12-20, 10-10, 18-30, 18-30. Este lo llevan a 20-20 de una, y al último simplemente le dan enter y le dan el primer botón. No vuelvan a seguirlo subiendo más de ahí, porque eso lo que va a hacer simplemente es que ustedes van a gastar recursos. No gasten sus recursos en eso, ya habrá tiempo para eso. Lo importante es llevarlo a 20-20 al último. Y si estas dos están a 10, mucho mejor, ya que el Jinchuriki lo que hace es que, les voy a explicar eso en un momento, perdón. Una vez que hagan eso, el de 4 colas debe ser el siguiente. Y para mí, en mi parecer, el 4 colas es mucho mejor que el 10 colas, porque la penetración que da el 4 colas, que es básicamente la habilidad que pueden agarrar cualquiera de esos ninjas que están ahí, dura todo el juego, mientras que el chakra solo dura una vez al principio del juego. Entonces ustedes balanceen como crean que sea mejor, pero suban en el mismo orden cuando lleguen a 4 colas el talento. El primero a 18-30, 18-30, 12-20, 10-10, 18-30 y así hasta que lleguen al último, que es el 20-20. Eso es por el daño crítico que causa. Este de aquí, lo que vamos a hacer con este es que ustedes van a hacer exactamente lo mismo, entrar y solamente darle un clic para que pueda activarse la bestia, el ataque de la bestia. Pero así después de eso van a regresar todo de atrás hacia adelante, completándolos hasta el mero principio, hasta que todos estén completos. Una vez que eso se active, pueden usar esos dos. Después de eso pueden hacer tal vez el 8 colas,
porque el 8 colas, la habilidad del 8 colas es básicamente incrementar el daño por, ¿cómo se dice? Por habilidad especial. Pueden subir el 3 colas también, hasta cierto nivel, porque el 3 colas solo necesito los primeros 2. Después de eso, la importancia de haber subido el talento del ninja y haber despertado la bestia se da básicamente cuando ustedes van a batallas en el campo. Por ejemplo, voy a dar este ejemplo donde, digamos, está Kurama. Kurama ya sabemos que lo que hace en el campo es dar más poder de penetración, lo que significa que todos los ninjas, en este caso Orochimaru, Hashirama y Manda, van a incrementar su poder de penetración, en este caso, lo que van a pasar por las defensas y van a causar más daño. Ninjas como estos, generalmente yo lo que pongo es a personajes como Itachi, por ejemplo, para batallar. Itachi puedo poner al mismísimo Hashirama. Tal vez podría poner, bueno, son los más importantes. Tal vez a veces pueda estar Naruto, pueda estar también Sasuke. Pero esos son más o menos los personajes que yo pongo cuando se trata. Estos dos son los más importantes a la hora de poner al 9 colas. Se van a poner otros ninjas como por ejemplo el Hashibi, el 8 colas. Para el 8 colas lo que él hace es dar control rate, que es controlar a otros enemigos. O sea, ninjas que ustedes usan para sellar, para paralizar, para, ¿cómo se dice? Para stunear, no sé cómo decir eso. Pero ninjas como por ejemplo para sellar, como lo es Sasuke, ninjas como Obito, el mismo Hashirama. También ninjas como por ejemplo Kakashi, que es mi favorito a la hora de ponerlo con el 8 colas. Él hace todo eso. Entonces todos esos ninjas simplemente se les habilita se les incrementa la habilidad de poder, como usar su habilidad para poder sellar otros ninjas. Entonces por eso es bueno tenerlo a ese nivel. Entonces, siguiendo con la última, puede ser el Uncola. El Uncola es uno de mis favoritos porque ese le da un daño, una reducción de daño a los ninjas que están en el campo, y generalmente este se usa con ninjas que son tanques, y puedo decir ninjas que son tanques como el mismo Sasuke Susano, Hidan, el mismo Naruto 6. A veces pongo a Amanda para que resista un poco más, pero esos son la cantidad de ninjas que ustedes pueden usar para cuando la bestia de cola esté en el campo. Ahora, recuerdan que tiramos cuando fuimos, por ejemplo, a la última parte del talento, que es la cabeza. Cuando ustedes activan eso, una vez que sus ninjas han hecho aproximadamente 10 ataques, lo que va a hacer es que eso va a hacer que la bestia de la 6 colas salga y dañe a los oponentes del otro equipo. Entonces es bueno, por ejemplo, activarlo al menos una vez. Ya después podemos trabajar con eso, pero al menos para llevar esa pequeña mini ventaja es importante. Ahora, al final, lo que se puede hacer con respecto al Jinchuriki. Ya saben más o menos cómo ubicar los ninjas cuando se trata de tener a la bestia de las colas en el campo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando vamos a usar la habilidad del Jinchuriki? La habilidad del Jinchuriki es un poquito diferente porque trabaja de una manera diferente para todos. En el caso, por ejemplo, que es la más importante para mí, la de 4 estrellas, las de 4, colas, es la penetración. O sea, yo pongo aquí ninjas como estos: Itachi, Naruto 6 y por supuesto Manda. Pueden poner también otros ninjas como Madara, por ejemplo. Madara es muy importante tenerlo también aquí. Lo puedo poner en vez de Manda sin ningún contratiempo. Pero eso lo que hace es que aumenta todavía más un porcentaje el poder de penetración que tienen esos ninjas. Imagínense poner, digamos, la mayor combinación y posiblemente la combinación más poderosa es tener a Itachi con el Yata, que en este caso sería lo que tiene aquí Sasuke Susano, más tener a 4 colas y por supuesto tener a Kurama en el campo. Toda esa penetración hace que el ataque de Itachi sea una bestialidad. Entonces así es como ustedes combinan básicamente esas habilidades. Igual que con el 8 colas. El 8 colas lo que te da es daño de habilidad, lo que significa que tu habilidad va a causar todavía más daño que un ataque normal o que una habilidad normal que no tiene el Jinchuriki de 8 colas. El 9 colas, muy importante, da chakra. Este solo funciona en el primer turno. Esa es la única situación, la única razón por la que no le es bueno, pero no es como que le tome demasiada importancia, pero es bueno. Lo que esto hace, dar un poco de chakra, en este caso 29 de chakra, que es el nivel más o menos en el que está ahora. Y con ese nivel de chakra lo que se va a hacer es que a la hora de empezar la batalla, si Hashi por ejemplo
tiene un poco más con su habilidad de chakra, entonces puede ser un ataque instantáneo y eso ayuda bastante. Con Conan hace también su especial de inmediato, lo que hace que otro ninja haga su ataque especial instantáneo. Entonces ustedes lo combinan de esa manera como ustedes quieran. El 3 lo podemos usar para ninjas, perdón, de Jinchuriki. El 3 da control rate, que es básicamente controlar a otro, y en este caso ponen ninjas que tengan una habilidad que pueda controlar a otros ninjas, como por ejemplo Kakashi o Tsunade Senseiyos, que los dos pueden ya sea paralizar o pueden sellar. Otros ninjas que podrían estar ahí podrían ser también la misma Kushina, podría ser también Sasuke Susano. O sea, todos esos niños podrían ir en el número 3 porque ayudan bastante. El mismo Hashirama podría ir ahí para ayudar con el sellado. Y así hay los otros Jinchurikis funcionan de la misma manera. Este que te da en reducción de daño, yo pondría tal vez aquí a los tanques, como por ejemplo Sasuke Susano. Podría poner a Hidan para que resista más todavía, la habilidad de él todavía se use más. Y así todos estos ninjas tienen una habilidad extra. Por lo tanto, recomiendo que las vayan estudiando, que vayan preparándose más que todo estratégicamente, dependiendo de lo que ¿cómo se dice? Como la situación lo amerite. En algún dado caso, no hay un Jinchuriki que digamos una cola, perdón, una base de colas que le quede específicamente a un ninja, que no tengan que moverlo, porque el más cercano a todo eso es Itachi con el 4 colas y el Yata, pero al final a veces es necesario ponerle el 9 colas con chakra y mezclarlos de esa manera, de tal manera que pues les funcione la estrategia que quieran usar. Pero eso es básicamente una pequeña guía. Sé que fueron 10 minutos, traté de hacerlo lo más corto que pude y traté de hablar lo menos posible. Ya me estoy quedando casi sin voz, pero lo mismo, si tienen alguna pregunta, por favor únanse al canal de Discord que está en la parte de abajo en la descripción, perdón. Si tienen alguna pregunta o una sugerencia, por favor háganla como todo el mundo la ha hecho. Si quieren que haga algún video, por favor háganlo, pero unirse al canal de Discord es mucho más fácil, ya que ellos, pues mis compañeros de arte, les pueden ayudar a responder preguntas que tal vez ustedes no les pueda contestar yo a través de YouTube tan rápidamente, específicas para su caso y eso. Y al final pues manden este video a sus amigos que tal vez no sepan cómo jugar muy bien el juego y que se unan a mi canal. Recuerden, llegando a 500 gasto $100 en el juego, y llegando a 1000 pues hay una sorpresa. Así que cualquier cosa, por favor me avisen, que estamos pendientes. Buenas noches.